Esta presentación va a tener dos marcos conceptuales. En general, pues, la práctica forense no es nueva, eh, pero yo quise enmarcarlo como en dos grupos conceptuales, uno de índole americano, que es la ACE, que tiene en particular dos buenas prácticas relacionadas precisamente con la práctica forense retrospectivamente y prospectivamente, la 29R03 y la 52R06. Con respecto a cronogramas, pues la tiene muchas técnicas, todas relacionadas con base, con análisis de riesgo, y dos más, un poco más estrechamente relacionadas con esta práctica, que son unas consideraciones especiales que se deben tener en cuenta y temas relacionados con la protección contra reclamos. Estas son las prácticas directamente relacionadas en la ACE con respecto al análisis forense, y tendríamos otra corriente más de índole inglés, que es de la Society of Construction Law, que es la más representativa con respecto a cómo se conceptúa la práctica forense o el análisis de cronogramas en Europa. Pues para esta primera presentación, los puntos importantes o los temas a desarrollar son estos cuatro. Más adelante Omar les explicará como el detalle que profundiza un poco más en cada uno de estos, se desarrolla un poco más. Para esta primera presentación, pues quise hablar, enfocar en estos cuatro puntos en particular. Una conceptualización de lo que es el análisis forense, lo que se entiende generalmente, algunas premisas y suposiciones, conceptos generales sobre temas de reclamos, cuáles son las fuentes y cuáles son sus clasificaciones generales. Ya propiamente entender un poco las metodologías que se aplican, en particular, como ya les mencioné, las dos referencias que voy a utilizar a lo largo del curso, la práctica americana y la práctica europea. Y como último punto, un poco redondeando la práctica de análisis de reclamos y análisis forense en lo que llamaríamos el sistema de gestión de reclamos en construcción, algo que no es tan común visualizar desarrollado en un proyecto. Hay una tendencia que todavía hay tendencia a que los temas de análisis de cronograma, análisis forense, lo realiza un tercero, una empresa consultora externa, que viene muy frecuentemente cuando las cosas han pasado o cuando se suscita una coyuntura entre el cliente y los contratistas. No es tan común todavía encontrar que esté implementado desde un inicio o desde etapas tempranas del proyecto un sistema de gestión de reclamos. Entonces aquí explicaré un poco cómo se ha visualizado, cómo es la visión general de este posible sistema de gestión de reclamos en construcción y en proyectos. Bueno, un poco la primera acercamiento al análisis de forense de cronogramas lo podemos encontrar precisamente en la práctica, la RP 29R03, que se refiere a todo este conjunto de herramientas, técnicas, metodologías que se utilizan para la investigación de eventos. Y estos eventos o sucesos o reclamos que pueden ser en un proyecto se realizan sobre un análisis simplemente
la relación de las actividades, las restricciones que se pueden tener por recursos. En general, la práctica forense busca analizar todo el conjunto complejo de eventos que suceden en un contexto específico. Entonces, las prácticas pretenden simplificar, pretenden establecer actividades en un orden lógico para poder acometer el propósito de analizar situaciones complejas. Sin duda, la práctica forense, aunque tiene como fin establecer normativa, pasos, una secuencia lógica, pretende ser muy objetiva, siempre va a mantener o a tener de base el componente, el análisis personal, el componente del experto, el componente del especialista, que sería el encargado de escoger la técnica, la mejor técnica a emplear y cómo va a aplicar esa técnica. Entonces, ese componente subjetivo que tiene todo el análisis forense va a ser objeto de una mirada especial. La práctica pretenderá minimizar la opinión y la percepción subjetiva del analista, y lo busca a través de establecer una metodología, un paso a paso fácilmente defendible ante un tercero, ante un jurado, ante un ente que tenga que entrar a dilucidar la responsabilidad en un caso particular. Entonces, en general, la práctica forense pretenderá reducir la subjetividad y hacer lo más objetivo posible todo este panorama para que sea analizado, documentado y pueda servir para posibles casos futuros de resolución de conflictos. La práctica forense sobre el cronograma, pues ya de entrada le da a uno a pensar que debe tener unas buenas bases de conocimiento en planificación y programación. Pero no es exactamente planificación y programación. El especialista que se encarga de la parte de analizar el cronograma generalmente es alguien que ha tenido un background o un conocimiento extensivo en planificación y programación, pero que puede ir un poco más allá. Precisamente por la exigencia de que el análisis forense sea más riguroso para los análisis posteriores, la práctica forense ya no se configura como un componente o un subconjunto de la planificación y programación, sino como una área que va a la par de la planificación y la programación, con otros elementos adicionales que debe incorporar para hacer un poco más robusto el análisis. Y estos criterios adicionales que se deben implementar están relacionados con la calidad del cronograma, con un análisis más juicioso de la constructibilidad. Voy a decirlo un poco desde mi experiencia y como programador y como planificador. Muchas veces el contratista presenta solamente para cumplir el contrato, para poder iniciar el kick-off meeting y dar arranque a las actividades. Y cuando el cronograma llega a una etapa de análisis posterior, requiere que el analista le haga una prueba un poco más exhaustiva a que la constructibilidad ha debido ser la más correcta y la más precisa para ejecutar la labor. Entonces, muchas veces también se reconstruye el cronograma o se tiene que hacer una revisión exhaustiva del cronograma. Y se tiene que hacer una verificación de condiciones varias como restricciones y los calendarios, la lógica misma que está plasmada en la red lógica. Como lo comentaba, pues todo esto está involucrando un juicio experto. Todo el proceso de preparación del análisis forense
también involucra a un experto que puede influirle un poco de subjetividad. Y también, dependiendo de la técnica que se esté empleando, del enfoque que se esté utilizando, podríamos también afirmar que no hay uno solo que sea el perfecto, que sea el mejor o el ideal, ni el más exacto. Entonces, el desarrollo de una de estas metodologías será tan exacto como rigurosos seamos en la documentación, en el paso a paso, en, en las eh, inferencias que se hacen del ejercicio que se está estructurando, el informe y el análisis del cronograma. Aunque el cronograma es un documento contractual y tiene fuerza contractual y es un compromiso establecido por las partes, muchas veces no logra ser suficiente para hacer una demostración como tal, así limpio, no logra ser la herramienta que me permita analizar los reclamos, que sea una directa herramienta que me dé el nexo causal entre un evento y su efecto. Entonces, ahí se está involucrando el análisis adicional del experto forense para hacer que a partir del cronograma se pueda elaborar una argumentación un poco más rígida y estructurada para lo que viene después, que en muchos casos es un arbitraje, un reclamo que tiene que resolverse ante un tribunal, ante un tercero o ante un jurado, ¿no? Entonces, no siempre es suficiente con el cronograma como tal y no es el cronograma sin más el que me dice si el reclamo o va en esa cantidad de efecto que se está reflejando o que el responsable sea el que está en la cadena lógica que se está analizando. Un poco para entender cómo se dan los reclamos. El reclamo se suscita por el incumplimiento de una obligación o la sospecha o la percepción de una de las partes de que se le está incumpliendo, ¿no? O que la otra parte está incumpliendo su obligación. Entonces se suscita una percepción de daño que es manifiesta en algo pues que ya sabemos que puede ser que es un reclamo, un claim. En construcción tenemos aquí algunas definiciones de las fuentes de lo que puede ser reclamado por una de las partes. Se puede reclamar una ampliación de tiempo simplemente por los trabajos en ejecución. Se puede pedir un reconocimiento económico por delays, por demoras o disrupciones. Ahorita vamos a ver un poco la diferencia. Y también se puede pedir reconocimientos o se pueden suscitar reclamos que van a recaer en reconocimientos económicos y monetarios por aceleración de trabajos. Estas son como las tres cosas grandes que pueden suscitar algo que se puede reclamar. Como ya está mencionado, el delay o la demora normalmente se entiende y se analiza sobre las actividades de ruta crítica. En un significado un poco laxo, pues uno entendería demora por cualquier cosa que se retrasa en el proyecto, pero técnicamente en la buena práctica utilizamos el concepto de delay, de demora o de retraso solamente para las actividades de ruta crítica que van a hacer que van a hacer que se extienda el plazo del proyecto. Y hablamos de una disrupción como una serie de perturbaciones, obstáculos, inconvenientes o pequeñas afectaciones a las actividades que recae en pérdidas de rendimiento,
y que no necesariamente van en ruta crítica, normalmente pueden ser actividades que no impacten el proyecto, pero que están generando una pérdida para el contratista, por lo cual muchas veces pues, se suscita una reclamación. No pedirán mayor tiempo por los trabajos totales o por los plazos máximos pactados con el cliente, pero pueden estar en derecho de pedir algún reconocimiento por gastos incurridos. Bueno, esta descripción está orientada y dada sobre todo en el estándar en el estándar europeo, en el protocolo. Allá se puede consultar. Ahora, un poco más analizando desde la visión americana, las fuentes de reclamos las clasifican generalmente en 5. Hablamos de unas posibles demoras o cambios por parte del cliente, del dueño. Es obvio, una de las partes involucradas pues, es el dueño. Otra de las partes involucradas es el contratista. Entonces, cada uno puede ser una fuente de ineficiencias y de cambios que afectaría a la otra parte. La buena práctica, la 45R, menciona aspectos relacionados con ingeniería. Normalmente en los proyectos en los que yo he participado, la ingeniería o se contrata dentro de un EPC con el alcance total del contratista, o en algunas pocas veces el cliente ha contratado la ingeniería, la ha desarrollado primero con un contratista diferente y se la entrega a otro contratista. Sin embargo, el estándar americano lo menciona como una fuente independiente de posibles reclamos. Otra que yo diría que también está relacionada con el cliente son las variaciones en las condiciones del sitio. Si bien normalmente el sitio pues es algo del dueño, muchas veces por la variedad o por la casuística o por la particularidad de que es algo que puede estar en desconocimiento en parte o total del cliente y del contratista, pues lo mencionan como una fuente de posibles reclamos, y todo lo relacionado con los eventos de fuerza mayor. Bueno, el concepto es bastante genérico, pero creo que es más o menos claro, como aquellas cosas que están fuera de la contemplación del contrato y pues, que afecta sin previa previsión el desarrollo de las actividades. Desarrollando un poco más las fuentes de demoras y afectaciones por parte del cliente, siempre podremos tener las demoras en términos administrativos. Todo lo que sucede al interior del cliente puede afectar el desarrollo de las actividades y normalmente recae en un reclamo de parte del contratista. Las demoras administrativas, las demoras en las notificaciones del inicio de actividades, los procesos de revisión, de documentación y de aprobación interna del cliente suelen ser mucho más extensos o imprevisibles en proyectos del Estado. Me ha pasado que en proyectos de índole privado, pues tal vez hay más premura por no acometer demoras en tiempos de revisión. Con el Estado, pues proyectos del Estado tienden a demorarse también porque están incluidas a ratos o muchas veces terceros o entes regulatorios que también están involucrados en las aprobaciones. Los temas financieros siempre pueden llegar a ser una fuente de reclamo cuando afecta los pagos al contratista. Cambios en la tecnología, temas en cambios de las directivas y lineamientos. Esto se puede dar normalmente, me ha pasado en temas medioambientales, que es una normativa que tiende a cambiar rápidamente y que pues no estaba prevista a la firma del contrato y ha recaído en reclamos, ha recaído
en reconocimientos de tiempos adicionales por parte del contratista. Y en general cualquier tipo de error documental que quede en los términos en el contrato o firmada en el contrato, pues cualquier error documental va a ser cobrado en tiempo o en dinero muy seguramente. Perdón, aquí me pasé un poco. Los temas relacionados con la ingeniería, como lo mencioné, normalmente son del cliente. Aquí la práctica lo menciona como una fuente independiente de reclamos relacionados con la defectología, con la demora o ingeniería incompleta. Me ha sucedido bastante que en proyectos muy complejos que interactúan varios contratistas, suele suceder que alguna ingeniería tiene que ser intercambiada con otro contratista y es muy frecuente los reclamos de uno por deficiencias o inconsistencias de la documentación del otro, generando órdenes de cambio, generando un mayor flujo de preguntas para ser solucionadas por ingeniería y que pueden recaer en mayores tiempos de aprobación, mayores tiempos de revisión de la documentación y excesivo flujo de requests for information debido a inconsistencias de la documentación. Por el contratista, pues las fuentes están relacionadas con, creo que es un poco intuitivo, con mano de obra, con equipamiento, con ineficiencias propias en la ejecución de las actividades, baja productividad en general, en algunos casos y dependiendo de la complejidad del proyecto, falta de planificación y dependiendo de la interacción o de la complejidad o el número de contratistas involucrados, la coordinación de los trabajos. Hay proyectos en los que la coordinación de los trabajos se vuelve un foco constante de reclamaciones si no se hace de forma adecuada y oportuna. Demoras varias en las subcontrataciones, en las aprobaciones y temas por suministros de materiales y equipos. Y en general todo lo que pueda relacionarse con la ejecución propia del contratista, que en este caso sería una reclamación de parte del cliente. En algunos casos ya está estipulado en el contrato las cláusulas de penalidad, de incumplimiento. En otros casos, pues entran a un proceso de reclamación para discernir la culpa o discernir cuáles son las afectaciones. Los temas de sitio, sobre todo para los proyectos que involucran trabajo brownfield, que requieren trabajo en instalaciones existentes, aunque no pareciera tan obvio, pero cuando se trabaja en instalaciones del cliente existentes es muy frecuente que no se haya logrado una suficiente identificación de las características de los terrenos y eso se refleja en la documentación que se pacta contractualmente. Entonces, al no tener eso debidamente documentado, es una fuente de posible reclamo de parte del contratista, también como la posibilidad de encontrar cosas no previsibles o no informadas en la documentación, vicios ocultos, características no esperadas, variaciones del terreno fuera de las especificaciones generales de un área, por ejemplo. Y los eventos de fuerza mayor, que pues intuitivamente sabemos que se relacionan con algo que está fuera de la previsión y de la posible anticipación por parte del cliente o del contratista, temas medioambientales, asuntos de guerra,
ahorita como nos está aconteciendo con los temas de guerra en Ucrania, que está afectando en general eventos macroeconómicos, eh, temas muy fortuitos que pueden acontecer en incendios, en condiciones de trabajo en refinerías existentes o en plantas existentes, en donde estos temas no son fácilmente anticipables. Cuestiones con la sociedad, huelgas y eventos imprevisibles. Generalmente, los temas de fuerza mayor siempre suponen un reconocimiento en tiempo. O sea, la fuerza mayor afecta en general tanto al cliente como al contratista y por definición se da un reconocimiento en tiempo, pero no hay reconocimiento económico, porque la afectación de alguna forma es mutua y salvo algunas excepciones, pues habrá reconocimiento económico para el contratista. Ya adentrándonos un poco en la mnemotécnica, en la clasificación técnica de los reclamos, tendríamos una posible primera demora llamada demora compensable o retraso compensable. Esto está tipificado normalmente de parte del cliente, del dueño y de todos los que están relacionados con el cliente, como el project management, el construction management y en los diseñadores. Son eventos que ocasiona el cliente y que afecta al contratista y que por ende suponen un mérito en tiempo y en dinero sobre costos asociados. Y tendríamos las demoras de parte del contratista y del cliente, los temas neutrales, una afectación neutral que llamaríamos demoras excusables, que pueden ser condiciones climáticas adversas, que pueden ser un paro de la comunidad, que puede ser temas externos con proveedores, en donde se tipifica esto como una demora excusable de parte de parte a reconocerse del contratista una extensión de tiempo, sin reconocimiento de costo. Algunas definiciones las encontramos en FIDIC, en la cláusula 8.4 en particular. Pues si se quiere un poco ampliar la teoría al respecto, se puede encontrar que FIDIC por lo menos concibe que es posible en algunos casos y en algunas condiciones tener un reconocimiento económico por condiciones climáticas excepcionales, pero estas son cosas muy, muy particulares, pero que en un ámbito de desarrollo de proyecto en Europa, por ejemplo, puede tener una validez y puede tener un caso que respalde favorablemente al contratista en algún litigio. Por eso es importante ubicarse geográficamente dónde aplicaría tal o cual normativa específica de contratación. Tendríamos las demoras inexcusables, o sea, demoras de parte del contratista que no tienen justificación, no tienen derecho a extensión de tiempo y el cliente puede llegar a demandarle algún pago de daños. Y tendríamos la demora concurrente. La demora concurrente, el nombre es bastante claro, pues describe aquellas situaciones en las que están sucediendo eventos de parte del cliente y de parte del contratista, cuyo efecto se siente simultáneamente sobre el proyecto o casi simultáneamente, no tiene que ser tan superpuesto el efecto, pero próximo o con alguna intersección de afectación en el proyecto y lo llamamos demora concurrente. Estos casos son mucho más frecuentes de lo que parece. O sea,
en el desarrollo de proyectos complejos, encontrarnos con análisis que tiene múltiples causales de parte del cliente y múltiples causales de parte del contratista, en realidad son bastante más frecuentes, y con mayor razón se requiere que el análisis del especialista forense, de la parte del que analiza el cronograma, sea mucho más riguroso, para que pueda llegar a demostrar o a mostrar la realidad de la afectación de los hechos en el proyecto. Bueno, ya entrándonos un poco más en las metodologías, mencioné más o menos que hay dos grupos, a mi juicio, muy claros y están bien representados, a mi parecer, por la ACE del lado americano y por el protocolo de parte del lado inglés, que representa la normativa, el marco teórico europeo. La primera distinción que encontramos en el análisis forense está relacionado con el tiempo, está relacionado con hacia dónde mira el análisis. Si el análisis está mirando retrospectivamente, o sea, si estamos en una situación de que ya los hechos han acontecido y miro hacia atrás, pues retrospectivamente analizo el programa y tendré algunas herramientas y algunas metodologías aplicables a esa visión. En la ACE está muy delimitado el análisis retrospectivo en la RP 29R03 y prospectivo en la 52R06. En el estándar inglés, en el protocolo, se habla indistintamente de los dos y no se hace una distinción así como tan tajante. En el mismo documento se habla de las herramientas aplicadas para cada caso. Normalmente, cuando hay un componente de forense o un analista forense o alguien que analiza el cronograma con una vista forense en el proyecto, normalmente está haciendo trabajo prospectivo, está analizando lo que contemporáneamente está aconteciendo en el proyecto y está viendo cómo impacta a futuro. Los análisis retrospectivos tienden a ser un poco más especializados en el hecho de que tienen que reconstruir más información o tienen que reconstruir más el proyecto hacia atrás. Y por eso, de alguna forma, si no se ha tenido una documentación adecuada a lo largo del proyecto, tienden a ser un poco más complejos de desarrollar. Ahora, un poco ya yéndonos a las metodologías que desarrolla, en primera instancia, lo que desarrolla el estándar británico. Ellos hablan de 6 metodologías, de las cuales 2 son como de índole prospectivo, o sea, que se utilizarían sobre todo para ver hacia adelante en el proyecto, y 4 que serían más para ver hacia atrás, para analizar lo que ha acontecido. Sin embargo, como metodología, como herramienta, el Time Impact Analysis o el Impact as Planned también pueden ser vistos o utilizados de forma retrospectiva si ya sabemos que los eventos han ocurrido. Ya depende un poco de qué información está disponible, ¿sí? Desde el punto de vista de que yo solo tenga información de línea base y que tenga, por ejemplo, que no disponga de actualizaciones de proyectos ni de un cronograma finalizado, un cronograma as-built, pero tenga registros adecuados, inspecciones de obra, libros de obra, reportes de estado, yo podré desarrollar un análisis Impact as Planned que se desarrollaría sobre el cronograma que tengo aprobado
verificando cómo se comportan los eventos en ese cronograma y viendo cómo se refleja hacia adelante en la línea, en la ruta crítica. Si yo tengo actualizaciones, pues ya no tomaría como referencia directa la línea base aprobada. Ya utilizo las actualizaciones que tengo disponibles y posiblemente ya tenga un cronograma ASBIL. Puedo desarrollar un Time Impact Analysis que difiere del primero, en que utiliza las actualizaciones con las que yo voy haciéndole seguimiento al proyecto. Y la diferencia está básicamente como en ciertos cambios de la lógica o de la estrategia constructiva que el contratista va desarrollando, que va actualizando cada que actualiza su cronograma. En el primero solamente tomamos como referencia la línea base, en el segundo ya tomo en cuenta las actualizaciones del contratista y variaciones en la lógica. Los siguientes, bueno, el siguiente es una metodología intermedia, diría yo, porque se utiliza a lo largo del proyecto y su nombre pues lo menciona como un análisis por ventanas y la única diferencia con el anterior es que este sería de forma reiterada, que se puede hacer mensualmente. Si tengo un proyecto suficientemente robusto y con el personal suficiente, podría hacer análisis de ventana mes a mes para ver qué ha acontecido, qué eventos han entrado como reclamaciones y cómo voy analizando esos impactos en el cronograma mes a mes. Cuando ya ha llegado al final del proyecto, normalmente se hacen análisis del cronograma línea base y del cronograma finalizado o as-built. Estos análisis son un poco más analíticos. Ya no utilizo tanto el analizar cómo se comporta un evento o un fragment dentro de la red lógica, sino que directamente comparo cómo ha variado el plan con respecto a cómo quedó. Y bueno, el protocolo inglés menciona dos análisis adicionales que son un poco más especializados. Estos tienden a ser realizados por firmas consultoras un poco más estructuradas y con más conocimiento. ¿Por qué? Porque el Collapse as Built, por ejemplo, es un análisis retrospectivo de reconstrucción de los eventos a partir de un programa as built. Entonces, si normalmente no hemos podido realizar ninguno de los análisis anteriores por falta de un cronograma línea base, por falta de unas buenas actualizaciones, este último ejercicio retrospectivo, tanto el análisis de ruta crítica como el collapse, de analizar colapsando el programa, suelen ser un poco más especializados desde el punto de vista del conocimiento del analista que lo tiene que realizar. La práctica americana, por su lado, busca ser un poco más exhaustiva. O sea, la práctica inglesa, la práctica europea se circunscribe a unos pocas metodologías. La práctica americana es un poco más estructurada, de pronto como para intentar adaptarse a toda la terminología jurídica. Pero en esencia es lo mismo. Tenemos análisis retrospectivos y prospectivos. Tenemos análisis observacionales y tenemos análisis modelados. Entonces, dentro de los análisis retrospectivos, la práctica, la ACE menciona lo observacional, que puede ser posible
haciéndolo a partir de una lógica fija, que parte de la línea base, y una lógica dinámica que toma las actualizaciones periódicas que se realizan en el proyecto. Entonces, sin entrar tanto en el detalle de esta metodología, de esta taxonomía que utiliza el estándar americano, de pronto lo que más nos importa es que hay una clasificación entre retrospectivo y prospectivo. Retrospectivo y prospectivo, que es observacional, que es modelado, que puede ser con lógica fija, lógica dinámica, y que puede ser aditivo o sustractivo. Y las demás variaciones son más detalles de cómo se hace el ejercicio. Si el ejercicio se hace en términos de impacto global al cronograma, pues hablarán de un análisis global. Si lo hacemos por pasos, en algunos casos es necesario ir reflejando los eventos en la cronología en la que suceden, porque tienen efectos diferentes en el proyecto. Entonces, para reconstruir una serie de sucesos, toca hacerlo paso a paso. En algunos casos utilizamos periodos fijos y en algunos utilizamos ventanas variables. Entonces, esta última clasificación que utiliza el estándar americano, a mi juicio, es un poco exhaustivo, pero siempre va a recaer en las tres metodologías principales. Time Impact as Planned, que toma la línea base como referencia para hacer los análisis y efectuar las modelaciones de las cadenas de eventos. Un Time Impact Analysis que se hace sobre las actualizaciones, que también en esencia se hace modelando los eventos en el cronograma. Y por último, una metodología retrospectiva de reconstrucción de cronograma, Collapse as Built, y las demás son variaciones de esas básicas metodologías. Entonces, un poco la diferencia entre el estándar americano y el estándar europeo es la exhaustividad y el paso a paso metodológico que plantea el estándar de la ACE. Es un poco más riguroso. Ahora que de pronto comencemos a ver desarrollo de ejercicios, vamos a darnos cuenta que hay muchas más variables, muchos más pasos, muchas más verificaciones que tengo que yo realizar, tomando como referencia la 29R03, que si utilizo el protocolo británico. Y eso pues creo que va a ser pues parte del desarrollo del curso. Vamos a profundizar un poco en la descripción de las metodologías desde la vista del estándar europeo. Vamos a entrar a describir un poco más en detalle cómo se entiende toda la taxonomía del estándar americano y cómo esto encuadra en un proceso global de gestión de reclamos dentro de los proyectos que quiero entrar a describir un poco en generalidad y que se llamaría algo así como un sistema de gestión de reclamos en construcción. Todo lo que hemos analizado son las fuentes conceptuales y las metodologías que desarrolladas vienen a ser parte de un flujo de proceso que en un proyecto estructurado debería ser un sistema de gestión de reclamos en construcción. Y que apenas es un tema que a mi juicio, desde la experiencia que yo tengo, apenas está comenzando a desarrollar de forma más sistemática en los proyectos. O sea,
El equipo de proyecto, que es el que está interactuando todo el tiempo a través de sus ingenieros, de sus controladores de documentación, de los diseñadores, de todas las gerencias que hacen parte del equipo de proyecto, son receptores, eh, también son generadores de reclamos o de análisis de los reclamos que vienen y que van del interior, desde el cliente al contratista y del contratista al cliente. Todos estos eventos o disrupciones son captados o son analizados desde las diferentes áreas del proyecto y pueden deparar en eventos de compensación dependiendo de la tipología que manifiesten, de acuerdo a las fuentes de reclamos que analizamos al principio. En un proyecto estructurado, todo esto, bien sea que entre por una reclamación del contratista, bien sea porque salga de parte del cliente como un reclamo al contratista, debe estar muy bien documentado y esta parte tiende a ser un poco floja en los proyectos, tiende a que todavía no tenemos la cultura de clasificar adecuadamente la información, de codificar adecuadamente los reclamos, de ir registrando todos los eventos que pueden afectar al proyecto y que deben pasar un proceso a través del gerente de contratos o de reclamos, que en algunos casos idealmente debieran ser roles diferentes. En algunos proyectos un poco más pequeños, el rol de contratos y el rol de reclamos se confunde. Y este es el rol que centraliza los temas de notificaciones, documentación que va y viene y quien hace el relacionamiento interno con las otras partes del proyecto. Son los líderes directos de los reclamos. La otra parte que está compartiendo responsabilidad dentro de todo este proceso de reclamos es la parte de planificación y costos, que son los que proveen el expertise para el análisis especializado del cronograma y que ponen el expertise para el análisis detallado de los costos que se pueden estar incurriendo o que tienen que ser reconocidos. Entonces, de pronto ahorita alguno tenga alguna experiencia particular. Mi experiencia es que de esto apenas estamos madurando el tema. Los que hemos venido trabajando desde planificación, hasta ahora estamos viendo que se comienzan a dar estas organizaciones, al menos en proyectos del sector de petróleo. No sé, de pronto tengamos experiencias del sector de minas, que realmente pues no los conozco, pero podría ser que allá en el sector de minas esté un poco más organizado el tema. Por lo menos en el sector de petróleo todavía estamos madurando el tema de estructurar todo el sistema de gestión de reclamos. Dependiendo del grado de complejidad del proyecto, tendríamos personal especializado dedicado exclusivamente para análisis forense de cronogramas. O muchas veces lo que sucede, y es desde donde hemos venido, los que hemos venido haciendo el tema, crecemos siendo de planificación y control, haciendo análisis forense. Y muy escasas veces tenemos un rol enfocado únicamente hacia el análisis forense, sino nos toca compartir análisis de cronograma, seguimiento de proyecto, y de pronto a ratos un rol mixto con análisis de costos, valoración de impactos, y depende del proyecto, pues eso está más o menos delimitado, ¿no? Otro componente que yo todavía he hecho muy de menos en los proyectos más elaborados en los que yo he estado es el manejo de la información. Estructurar el reclamo no solamente es el registro de la documentación, de las cartas que van y vienen, de las quejas o de las notificaciones de posibles reclamos, sino que va mucho más allá
de poder estructurar toda la información y de tenerla disponible de una forma coherente, de acuerdo a una estructura específica. Bueno, de pronto aquí también podamos compartir experiencias. Esta estructuración de la información no la he visto tan madura en muchos proyectos. Voy en el curso a desarrollar como un poco cómo sería mi visión de cómo se organiza esta información y cómo se entra en interacción con los análisis forenses que se harían periódicamente dentro del proyecto y cómo los iríamos documentando. Entonces, esa es como la vista general de lo que sería un sistema de gestión de reclamos en construcción. No solamente es el intercambio de comunicaciones, de reclamación de ida y venida, tampoco es solamente el análisis puro del cronograma en vista de algunas metodologías, tampoco es puramente un análisis de costos para ver cómo me compensa el contratista o cómo compenso al contratista, sino que es todo un sistema que en mayor o menor medida hasta ahora comienza a desarrollarse como una buena práctica en proyectos. Entonces, yo creo que ese es muy general, de una forma muy global, eh, lo que sería el marco de desarrollo conceptual de lo que vendría. Entraríamos a desarrollar un poco cómo se aplicaría la metodología de acuerdo a la ACE y de acuerdo al protocolo inglés, de una forma un poco más práctica. Y nos acercaríamos al detalle teórico necesario para poder abordar el análisis desde un punto de vista muy técnico de planificación y control. No sé, esto es más o menos el preview de lo que podrá hacer el curso. Algunas cosas podrán cambiar, pero en esencia esta va a ser el grueso de los conceptos que van a ser abordados. No sé, ya Omar ya pueda ampliar o complementar la información de lo que vendría en adelante. Omar. Bueno, mientras Omar nos responde, creo que hay unas preguntas en el chat. Voy a leer la primera de Gladys con respecto a la disrupción. Las disrupciones tienden a ser más para reconocimiento económico. Sí, costo directo, costo de la labor normalmente. Porque pues precisamente por definición la disrupción apenas es una interrupción, es un disturbio en la continuidad de los trabajos que normalmente no afectan la ruta crítica. Entonces sí, normalmente la disrupción llevaría a un mayor costo, a un costo directo. Sí, obviamente, si el reclamo viene debidamente documentado y tiene los soportes adecuados. No, los feriados no son considerados en el programa como fuerza mayor. Más aún, los contratos de alguna índole que involucran temas, que podrían involucrar temas medioambientales, ya tienen incluido que deben considerar el fenómeno del niño, por ejemplo. Si el proyecto está desarrollándose en alguna región muy lluviosa en particular, el contratista, muy normalmente los contratos en los que he estado, el contratista tiene que contemplar las condiciones meteorológicas que se esperan en una temporada de lluvia específica, salvo que sea una eventualidad, no sé,
un evento climatológico que no venía, que no había ocurrido hace 30 años, algo de ese estilo, sí podría ser considerado fuerza mayor. ¿Qué software se suele utilizar para consolidar y mostrar la evolución de las variaciones en los cronogramas? Pues software específico, no utilizamos más que las herramientas que normalmente se utilizan para planificación y control, Primavera, Project, hasta Project. No utilizamos, no hay una herramienta específica para analizar el cronograma. Creo que Omar tomó la... Sí, ¿qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Mientras vas repasando las preguntas, damas y caballeros, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Algunos ya me conocen. Mi nombre es Omar Samaniego. Estoy acá haciendo unos comandos internos. ¿Me van a disculpar un segundo, por favor? Perfecto. Listo, Muy Omar. bien. Entonces, ¿continúo con las ¿Qué preguntas? tal? Bueno, primero que nada, todavía no acabamos, damas y caballeros. Edgar todavía está aquí leyendo las preguntas. Solamente quería colocar en pantalla la información del curso que tenemos para ustedes a través de esta empresa PM